Desde la Gerencia de Radio, Televisión y Multimedia del Vicerrectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela, en conjunto con la Dirección de Información y Comunicación de esta universidad y el portal de noticias universitarias UNIV Noticias, hemos realizado un conjunto de entrevistas a todas las fórmulas participantes en este proceso de elecciones UCB 2023. Las mismas fueron realizadas por los licenciados Humberto Luque, director de Información y Comunicación de esta universidad, y por el licenciado Giovanni Daboín, director, editor del portal de noticias UNIV Noticias. Bajo el lema "La Universidad Central de Venezuela reafirma su democracia y su autonomía". Bienvenidos a nuestro programa Elecciones UCB 2023. La Universidad Central de Venezuela reafirma su democracia y su autonomía. En el programa de hoy tenemos como invitados a los integrantes de la fórmula que encabeza el profesor Rómulo Horta para conocer cuáles son sus planes y visiones acerca de una gestión rectoral. El profesor Rómulo Horta es sociólogo, es demógrafo, también es doctor en Ciencias Sociales, actualmente es el representante profesoral en el Consejo Universitario y es profesor de la Escuela de Medicina Luis Racetti. Humberto. Profesor, bienvenido, fórmula que lo acompaña, bienvenido a este espacio, Elecciones UCB 2023. Profesor, propuestas en el marco de las tres áreas fundamentales de la universidad: investigación, docencia, extensión. ¿Qué propuestas hace usted en particular para optimizar esas tres áreas fundamentales para la universidad? Bueno, nosotros somos la fórmula de autonomistas. Por consiguiente, un elemento fundamental en nosotros para el plan de gestión 2023-2027 como autoridades rectorales es el de fortalecer la autonomía universitaria en sus cuatro dimensiones: académica, autonomía económica y financiera, autonomía organizativa y autonomía administrativa, y tratar en la medida de lo posible de ampliar y profundizar esas dimensiones de la autonomía universitaria. Eso necesita ser revisado y fortalecido, ampliada la autonomía universitaria. Las propuestas nuestras van hacia un diálogo nacional y un diálogo internacional. Nosotros tenemos que cruzar transversalmente el diálogo con las instituciones del Estado venezolano, porque la Universidad Central de Venezuela es una institución del Estado, como lo es el gobierno y como es la Fuerza Armada Nacional y como es el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Justicia, etc. Entonces nosotros tenemos que establecer ese diálogo con otras instituciones del Estado y con el sector privado nacional y con las organizaciones que representan a los ciudadanos, lo que se llama la sociedad civil, los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, las organizaciones comunitarias, las asociaciones de vecinos, etc. Todo eso constituye la sociedad civil. La sociedad civil es un componente del Estado que es el componente del diálogo, del consenso, mientras que la sociedad política está constituida por todas las organizaciones que representan el poder de la coerción, de la fuerza. Entonces hay que conseguir un equilibrio entre los mecanismos de la coerción y los mecanismos del consenso. Y hacia eso vamos nosotros a establecer un diálogo nacional para poder resolver los problemas de la Universidad Central de Venezuela. Y esa es una propuesta que acabo de hacer en febrero de este año en el Consejo Universitario, para solicitarle al presidente Maduro la instalación de una mesa de diálogo del gobierno nacional con el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, e inclusive le dije a la rectora García Rocha que la ABERU debería también asumir la necesidad de un diálogo nacional. El diálogo internacional tiene que ver entonces con programas de cooperación internacional que le abran espacios de investigación y de extensión para fortalecer la docencia, como es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esa Agenda 2030 incluye 17 objetivos y
y objetivos del desarrollo sostenible. Y cada uno de esos objetivos tiene un conjunto de metas. Ahí cabe toda la Universidad Central de Venezuela, todas las cátedras, todos los institutos de investigación de la Universidad Central de Venezuela, incluyendo las escuelas de letras, filosofía, artes, tienen oportunidad de generar líneas de investigación y extensión para fortalecer la docencia. Y ese aval que tendríamos de ser miembros de la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas, ese aval nos abriría las puertas para obtener financiamiento para esas actividades, financiamiento de organismos multilaterales de financiamiento, como por ejemplo en la Universidad de los Andes de Colombia, se asoció con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y obtuvo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, ya que está tomando el tema de financiamiento y la consecución de recursos para fortalecer a la institución, nos gustaría, profesor Horta, que nos ofrezca un poco más de detalle cómo ustedes interpretan, cómo definen ustedes la autonomía en área presupuestaria y administrativa para la universidad, sobre todo tomando en consideración el déficit presupuestario que presenta la UCB, el problema con los salarios de los profesores, empleados, las provincias estudiantiles. ¿Cómo van a abordar ustedes el asunto presupuestario? Bueno, el asunto presupuestario necesita una transformación del vicerrectorado administrativo. Ese es un vicerrectorado creado con la reforma del año 1970, la reforma de la Ley de Universidades. Eso no existía antes. Existía una Dirección General de Administración de la Universidad Central, pero no un vicerrectorado administrativo. Pero ese vicerrectorado prácticamente se limita a la rutina muy necesaria, a la rutina administrativa diaria del trámite de los nombramientos, del egreso de personal, del manejo del presupuesto enviado por el gobierno nacional. Pero ese vicerrectorado necesita ser transformado para fortalecer la autonomía financiera y económica de la UCB. ¿En qué aspectos? ¿En qué aspectos? Bueno, fíjese, el vicerrectorado administrativo tiene que comenzar, y esto es una propuesta fundamental nuestra, comenzar a crear y a fortalecer dos áreas. Un área de gestión de los ingresos propios producidos por actividades propias de la universidad, pero también tiene que crear otra área de gestión que tiene que ver con la captación y manejo de los recursos provenientes de la cooperación internacional. Con esas dos áreas, nosotros fortalecemos la autonomía financiera y económica de la universidad y eso va a redundar en la autonomía académica, porque lo que está ocurriendo es que no tenemos recursos para incentivar, para motivar, para desarrollar actividades de investigación y de extensión. Entonces, necesitamos los recursos presupuestarios que están en la ley, que el gobierno nacional tiene que proporcionar recursos presupuestarios a la universidad, pero nosotros necesitamos buscar otras fuentes de financiamiento que nos permitan fortalecer la autonomía económica y financiera. Profesor, hay una urgencia, digamos, aspectos importantes a atender en la universidad. Sin embargo, hay unos urgentes. ¿Cuáles serían o qué hacer para atender esas, o qué considera usted es lo más urgente a atender una vez se asuma el rectorado de la Universidad Central de Venezuela? ¿Cuáles son esos elementos que requieren ser atendidos y no pueden esperar más, digamos? Mire, en el año 2019, como consecuencia de un acuerdo entre el ministro de Educación Universitaria, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, y la Asociación de Rectores Bolivarianos, ARBOL, se decidió entre los rectores bolivarianos, los rectores de las universidades autónomas y el Ministerio de Educación Universitaria, fortalecer las primas de cargos, primas jerárquicas de las autoridades rectorales y decanales. Eso se logró, pero nosotros en el Consejo Universitario, por mi parte como representante profesoral y en el Consejo de la Facultad de Medicina por parte de la profesora Flor María Carneiro Muciotti, hicimos el planteamiento de que ese logro debía ser trasladado a todos los profesores, empleados y obreros de la universidad, porque todos tenemos responsabilidades.
No son responsables únicamente los que ocupan cargos de dirección administrativa, el que dirige líneas de investigación, el trabajador, empleado o obrero que apoya las actividades de investigación, tiene también responsabilidades en el área académica, aunque no sea personal académico. Pero es que nosotros debemos, una de las cuestiones que hay que renovar es el hecho de que ahora los obreros y los empleados son electores. Entonces nosotros tenemos que ganarnos para la academia a los obreros y los empleados. A propósito de eso que está expresando, nos gustaría también conversar con usted con respecto a cómo va a asumir un rectorado, un equipo rectoral, las relaciones con los profesores, con los estudiantes, con los egresados y también con otros elementos externos que usted estaba comentando al principio. Me gustaría que profundizara un poco más. ¿Cómo conciben ustedes que van a ser las relaciones gremiales dentro de la universidad y también con la sociedad civil que usted comentaba? Mire, hay un asunto que es importantísimo. Desde el año 1958 y especialmente a partir de los años 60, se creó la falacia de que la autonomía universitaria es que la policía no puede ingresar al campus universitario. Y eso no es autonomía universitaria. Eso responde, la policía no puede ingresar, ni la fuerza militar puede ingresar al campus universitario cuando le dé la gana y para hacer lo que le dé la gana. No, tiene que tener o la autorización de las autoridades universitarias o el mandato de un tribunal que dice ingrese a la ciudad universitaria, ingrese al campus de la universidad para evitar que se cometa tal o cual delito. O también puede entrar sin permiso de autoridades y sin una decisión de tribunal cuando observa a la fuerza policial que se está cometiendo un delito en flagrancia. De manera tal que eso se llama principio de inviolabilidad del recinto universitario, artículo 7 de la Ley de Universidades. El artículo 9 es el que se refiere a la autonomía universitaria en las 4 dimensiones que ya dije. Entonces nosotros, si logramos entender eso, vamos a avanzar bastante y eso vamos a trabajarlo mucho con los empleados, con los obreros, con los estudiantes, con los profesores, con los gremios, con los sindicatos, porque la universidad tiene que dejarle a los partidos políticos que hagan su importante labor de colocar o descolocar gobiernos, es decir, poner o quitar gobiernos. Eso no es una función de la universidad. La función política de la universidad es producir el conocimiento humanístico, científico y tecnológico que permita conocer acertadamente los problemas del país y proponer las soluciones concretas y viables para sus soluciones, así como formar los profesionales y técnicos que el país necesita para su desarrollo y progreso. De manera tal que si nosotros logramos desterrar la idea de quienes pretenden convertir a la universidad en un partido gubernamental o en un partido de oposición, si logramos que eso salga del medio universitario y que de esas cuestiones se encarguen los partidos políticos, dejemos que los partidos políticos hagan esa tarea y nosotros nos ocupamos de las que dicen los artículos 2, 3 y 4 de la Ley de Universidades: conocer los problemas del país, proponer soluciones y formar los profesionales y técnicos que el país necesita. Perfecto, profesor Horta. Ahora nos gustaría conocer a los representantes de su fórmula, tanto el administrativo, el académico, el secretario general. ¿Quiénes son los que lo acompañan en este grupo, este equipo autonomistas? El doctor Rafael Salas, profesor titular de la Escuela de Bioanálisis de la UCB, investigador del IBIC y un hombre muy destacado en la investigación biomédica venezolana. El doctor Rubén López Miralles nos acompaña para el vicerrectorado administrativo, el profesor asociado meritorio de la Facultad de Medicina y es médico egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda del Estado Falcón. Se están preguntando dónde está el secretario de esta fórmula. Bueno, nosotros siempre propusimos desde el comienzo de este proceso electoral la unidad de los UCBistas y por eso apoyamos al profesor Amalio Sarcolira para la Secretaría General de la UCB, a pesar de que el profesor Sarcolira pertenece a otra lista de candidatos a cargos rectorales.
Profesor Rafael Salas, ¿a usted le correspondería asumir los destinos del vicerrectorado académico en el caso de que se resulten electos en esta contienda electoral? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su visión para consolidar, mejorar o reestructurar el vicerrectorado académico? Uno de los objetivos que pretendemos obtener durante esta gestión es mejorar el rendimiento académico de pregrado y mejorar las actividades correspondientes a la actividad de posgrado, doctorado, maestrías, especializaciones. El mejoramiento del rendimiento académico de pregrado tiene varios factores que lo pueden estar perturbando. Una de ellas que hay que tratar de mejorar es el bienestar estudiantil. Por otra parte, otro factor que también afecta el rendimiento académico es el factor socioeconómico de los profesores. Como ya se ha mencionado, nosotros tenemos que dirigirnos en forma respetuosa y coordinada con el gobierno nacional para poder plantearle esa problemática. Pero además, el rendimiento académico también tiene otro factor importante, que es que muchos estudiantes deben de participar en los proyectos de investigación que tienen los profesores universitarios. Eso implica, entonces, que los profesores deben de gestionar su proyecto, ¿okay? Y esos recursos, bueno, deben de venir del Estado Nacional, por una parte, y por la otra, del entendimiento que se tenga con las empresas privadas que estén dispuestas a colaborar con la universidad y asumir la responsabilidad económica de aquellos proyectos que son de su interés y que son del interés también para el país. Eso es importante, profesor, y lo enlazo ahora con el tema administrativo, una crisis presupuestaria que lleva años en la universidad, que es el tema recurrente. ¿Cómo abordar una crisis tan profunda a nivel presupuestario que permita atender estas necesidades que han manifestado tanto el profesor Horta como el profesor Salas? Muchas gracias. Realmente la crisis, que es harto conocida por todos, no solamente afecta el aspecto financiero, también afecta el aspecto humano. Y al hacerlo de esa forma nos pone en una circunstancia particularmente retadora. Pero ante ese reto, nosotros como equipos de autonomistas nos hemos planteado la necesidad de transformar el vicerrectorado académico y convertirlo no solamente en un ente administrador, sino también gestor. El vicerrectorado administrativo. El vicerrectorado administrativo, correcto. Convertirlo no solamente en un ente administrador, sino también en un ente captador y gestor de recursos, porque los recursos están a la disposición no solamente de la Universidad Central de Venezuela en la medida que presenten los proyectos que sean viables y que esos proyectos generen no solamente recursos financieros, sino también beneficios para la comunidad donde nos desempeñamos y a la vez para el plan que implica los objetivos de desarrollo sostenible. El punto es que hay experiencias previas, incluso además de la Universidad de los Andes en Colombia. Recientemente, en el año 2018, la Universidad de los Andes de Mérida y la Universidad Católica Andrés Bello lograron incorporarse a este Fondo de las Naciones Unidas. Y la UCB, de la mano de nuestro rector futuro, el doctor Rómulo Horta, quien ya presentó el proyecto y fue aprobado en pleno en Consejo Universitario, vamos a poder llevar a cabo esa incorporación y nos va a permitir no solamente producir proyectos propios de investigación, sino proyectos que van a ser de beneficio de las comunidades, porque las entidades privadas están ávidas de que el talento con el que contamos en la UCB provea esas soluciones, fruto de esos proyectos de investigación, fruto de toda esa experiencia docente. Porque así como otras instituciones privadas lo han hecho, nosotros somos también capaces con todo el talento que tenemos y mediante esa gestión lo vamos a lograr. Bien, le damos las gracias por venir a conversar con nosotros y con la audiencia sobre sus planes y visiones. Le pedimos al profesor Horta que haga una exhortación a los grupos electores. Bueno, la universidad es fundamentalmente una institución democrática y el voto
es una buena expresión de la democracia. De manera tal que están invitados todos los profesores, estudiantes, obreros, empleados y egresados de la Universidad Central de Venezuela a participar en estas elecciones, cuya primera vuelta se ocurrirá el 26 de mayo. Bueno, muchas gracias reiteradamente y a ustedes amigos también por la sintonía a este programa especial sobre las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, Elecciones UCB 2023. La Universidad Central de Venezuela reafirma su democracia y su autonomía. Gracias.